desde Chalatenango, amén. Trae la palabra en esta tarde, en esta noche. Pase adelante. Dios nos pasa al Señor en esta hora. Gracias, Señor, por mi hermano, Señor. Bendito eres. Gracias, Padre de la gloria. Alabo tu nombre, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre Gracias, Señor. y su pueblo. Gracias, Aleluya. Damos gracias al Señor Señor. por este privilegio que nos permite poder estar acá en este lugar, poder venir a gozarnos en la presencia del Señor. Teníamos días habíamos ido a visitar unos familiares que tenemos allá en el norte, y acababa de regresar de visitar con la familia allá el lago Tajo, pero estamos acá nuevamente gozándonos. ¿Cuántos nos extrañaron? Nosotros también los extrañamos muchísimo. Damos gracias al Señor por ese amor que Él pone, Amén, gloria a Dios. que uno extraña estar entre los hermanos, estar entre el pueblo. Amén. Hay un gran gozo cuando uno vuelve nuevamente al lugar de donde salió, Amén. porque hay un gran gozo y alegría. Dicen que por muy pobre que sea la casa de uno, no hay mejor lugar que la casa en donde vivimos. Gloria a Dios, amén. Y esta es nuestra casa donde venimos a adorar al Dios vivo. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Vamos a ir rápidamente al consejo de la palabra. Yo le voy a pedir que abra su Biblia, póngase sobre sus pies y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 11 y verso 1. Traemos un tema bastante agradable, un tema muy bonito y muy importante que la iglesia lo conozca, porque Romanos 11:1, porque déjeme decirle, mucha gente todavía sigue repitiendo palabras que otra gente dice, cuando nosotros en la palabra nos enseña el Señor cosas que nosotros tenemos que saber, y esto usted y yo tenemos que saberlo y tenemos que ponerlo por práctica. ¿Cuántos saben que Dios hasta el día de hoy sigue amando a su pueblo Israel? Amén. Así es, hermano, Dios sigue obrando en ese pueblo de Israel, aunque muchos lo critiquen y muchos hablen en mal de ellos, pero déjeme decirle, Dios hasta el día de hoy, su misericordia es sobre el pueblo de Israel. Dios tiene misericordia de ellos como la ha tenido de nosotros, que por misericordia estamos aquí. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta. Y Pablo mismo la contesta. En ninguna manera. Porque también dice, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, dice Pablo, de la tribu de Benjamín. Y dice el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis, dice, que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, dice Isaías. Y procura matarme, dice. Mire lo que dice Isaías. Pero el 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, y hoy en día también, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta ahí lo dejamos. Oramos. Padre, en esta hora le damos gracias.
Señor precioso, ábranos el entendimiento. Señor, ayúdenos, Padre glorioso, que esta palabra, Señor, que vamos a predicar en esta hora, venga con la unción de su Santo Espíritu, Señor. Que no sea yo solamente hablando, que sea usted, Padre glorioso, llevando, Señor glorioso, enseñanza a su pueblo. Padre glorioso, cualquier otra persona, Señor glorioso, que oiga este mensaje, Señor, dele, Señor glorioso, discernimiento, Señor, para que salga, Señor glorioso, para que entienda su verdadera palabra, Señor. Y Señor glorioso, en esta hora le damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor glorioso, este día más, Señor, poder estar delante de su presencia, podernos venir a gozar en esta hora. Padre amado, bendiga, Señor, esta preciosa palabra. Y desde ya, Señor, rogamos su misericordia en nuestras vidas. Amén, Señor Jesús, y amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Mire lo que dice Pablo. Muchos hoy en día y desde los tiempos de Jesús vienen pensando que Dios ya desechó al pueblo de Israel. La palabra nos enseña que el pueblo desechó a Jehová. Cuando vinieron y le dijeron a este varón que era profeta, era juez, y Dios lo usaba, Samuel. Vino el pueblo y le dijeron: queremos que hagas como las naciones con nosotros, que nos pongas un rey, porque tú, le dijeron, ya estás avanzado de edad. Y Dios le dijo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es decir, el hombre es el que se apartó de Dios, pero Dios en su infinita misericordia nunca ha dejado a Israel. Lo que Dios ha hecho es pasarlo por un proceso, porque como dice la palabra, el padre que ama a su hijo lo corrige. Nosotros no podemos decir yo amo a mi hijo y dejarlo que el hijo haga lo que quiera. No, nosotros tenemos que agarrar una varita y enseñarle al hijo que debe de hacer cosas y cosas que no debe de hacer. Eso se llama educación. Nosotros educamos a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser la diferencia en esta tierra, en este mundo. Por eso es de que nosotros somos para ellos tutores. Nosotros les enseñamos cómo deben de andar, cómo deben de caminar, cómo deben de andar en esta tierra, y les damos ejemplo también de cómo vivimos. No andamos robando, no andamos haciendo tantas cosas que el mundo hace, y alabamos primeramente lo más importante, que tenemos un temor hacia Dios. Eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, el temor a Jehová. Pero bien dice la palabra aquí en Romanos 11:1, dice que digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dios no lo ha desechado, no lo desechó cuando estaba allá en el desierto, no lo abandonó, aunque estuvo a punto de que llegó el momento que por la dureza del pueblo, porque el pueblo era tan duro de entender que Dios es el único que tiene amor para ellos. Muchas veces nosotros somos no queremos entender que aquí en la casa del Señor es el lugar donde nosotros tenemos que estar, y es aquí donde Él nos quiere. Y muchas veces nosotros nos vamos, nos salimos. Hay muchos hermanos, muchos siervos que antes se gozó en la iglesia, en la casa del Señor. Ahora déjeme decirle, muchos están apartados, pero ellos no entienden que Dios le ama y que va a hacer lo que sea para traerlo nuevamente. ¿Cuántos entienden de que Dios usa la vara para traerlo nuevamente al redil? Así es, hermano. Dios usa el medio que sea para traernos de regreso a su casa. Permítanme. Gloria a Dios. Dios siempre ha usado el medio necesario para que el pueblo de Israel entienda, para que el pueblo de Israel no se aparte, no se desboque y se vaya tras las cosas de este mundo, se vaya tras los deleites de la tierra. Así es de que Dios siempre ha tenido misericordia del pueblo de Israel. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes 19:18. Primera de Reyes 19 y 18.
capítulo 19 y verso 18. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por estos días tan ricos que nos ha regalado el Señor, por este tiempo precioso. 19 y 18. Dice la palabra del Señor, mire. Y yo, dice, haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Si usted lee esta historia, a un principio dice que había una depravación en el pueblo de Israel. Se levantó un rey que era un rey que no tenía temor de Dios, y lo que era peor, este rey no era el que gobernaba, era la esposa, y esta mujer era terrible, una mujer llamada Jezabel, que por cierto se la comieron los perros. Y déjeme decirle que esta mujer dice que alababan a estos dioses de los Baales, y habían muchos, eran como 450 creo, sacerdotes, y estos sacerdotes de Baal venían y hacían el sacrificio. Pero Elías se levanta y les dice que el pueblo ya dejen de andar en dos pensamientos, es decir, o buscan a Dios o se van con los Baales. Y él les dice: les voy a hacer algo, les voy a poner una proposición bien fácil. Les dice: yo solamente he quedado yo de los profetas de Jehová, les dice, pero de ellos son 400 y algo, les dice. Ahora hagamos una cosa, les dijo, para que ustedes vean dónde está el poder, si el poder está en los dioses de ellos o el poder está en Jehová. Hagamos una cosa, les dijo, que a cada uno, a ellos y a mí, les dice, nos den un buey, y lo vamos a partir en pedazos y lo vamos a hacer sacrificio, y sobre el cual, dice, caiga fuego y lo consuma el fuego, a ustedes adoren. Y el pueblo dijo: así sea. Y mire, y dice la palabra de que hicieron los sacrificios. El sacrificio primero lo hizo los sacerdotes y los profetas de Baal. Y dice que cuando estaban haciendo el sacrificio, dice que hacían el ritual que ellos hacen y nada acontecía. Y este varón vino y les decía: tal vez está dormido el Dios de ustedes. Griten más fuerte, les decía, porque tal vez anda haciendo algo para que los oiga. Y dice que esta gente hacía todas las cosas que hacía, y él se reía de ellos, porque la verdad, ver que la gente allá afuera quiere hacer cosas y Dios no está con ellos. Dice que Elías se reía de ver las cosas que hacían. Se cortaban para ver si con la sangre que caía de sus cuerpos venía su Dios, pero nada aconteció. Ahora dice, le tocaba el turno a Elías, y mandó a que hicieran una zanja alrededor donde estaba el sacrificio. La llenaron de agua en 3 veces, a modo de que el agua salía, dice, y se llenó todo donde estaba el sacrificio. Y al momento que Elías comenzó a orar, le dijo: Señor, y empezó a orar una oración de fe. Y dice la palabra que fuego descendió del cielo y consumió aquella holocausto, aquel sacrificio. Déjeme decirle, Dios es un Dios de poder, un Dios de grandeza, un Dios de misericordia. Pero déjeme decirle, este varón, a pesar de que miraba las cosas grandes que Dios hacía, pero también, como dice la palabra, era como nosotros, tenía miedo. Y si usted sigue leyendo, lea toda la historia desde el comienzo, desde el más atrasito, lea toda esta historia. Usted se va a dar cuenta cómo a veces nosotros, hijos de Dios, pero como hombres siempre tenemos temor. Y es que el temor es algo que muchas veces está con nosotros, pero en Dios no debe de haber temor, porque nuestro Dios es el que va adelante. Él ha prometido que va a ir delante de nosotros, y Él sí nos cumple. Así de que mire, hermanos, para cuando nosotros
llegamos a esta porción de la palabra, dice que Elías venía de andar huyendo y el Señor le llevó comida. Mire qué precioso lo que Dios hace. El ángel lo despertaba y le decía, levántate, come pan, y dice que le llevaba agua también. Y así sucedió por varios días, hasta que el ángel le dijo, vete, y lo llevó, dice, al desierto, porque tenía que pasar a veces tenemos que pasar por ciertas pruebas, a veces tenemos que pasar circunstancias que vienen de parte de Dios para que nuestro espíritu se fortalezca, y Elías fue pasado también por esas circunstancias. Pero nos estamos saliendo un poquito del tema. El tema que traemos no les di el tema, se llama las misericordias de Dios para Israel. Dios hizo un pacto con Abraham, que de su simiente saldría el libertador, y quien libertaría al mundo entero, y que las naciones serían una sola en él, por medio de su Hijo Jesucristo, quien pagó el precio por toda la humanidad y los redimió con Dios para hacer en la tierra una creación y tomarlos como hijos mediante la fe, que es por creer que Jesús es el Hijo de Dios, y a través de él tenemos perdón de pecados y una nueva vida, una vida eterna para siempre. Vamos a ir ahí mismo en Romanos 2 y 2. Dice, entonces envió estoy en el anterior. Romanos 11:2. Allí mismo donde estuvimos. Vamos a escudriñarlo, vamos a sacarle lo que está profundizado. Dice ahí en Romanos 11 y capítulo 2, dice, no dice, ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, y no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocará a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, lo que ya leímos, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y dice el 5, así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y dice el 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, lo que el pueblo judío lo hacía por obras. Ellos llevaban una ley, pero ellos no pudieron cumplir la palabra como Dios se la había dado. Porque Moisés les dice, todo hombre que cumpla la ley será salvo por ella. Amén. Pero todo aquel que infrinja la ley será condenado. Amén. Mire, los judíos, Dios les dio ese pacto precioso, que Dios tuvo misericordia de ellos y ha venido Dios trabajando con el pueblo judío. Pero mire, el pueblo, dice la palabra, que no pudieron, aún los sacerdotes, aún los escribas, aún los fariseos, aún los religiosos, dice la palabra de que no llevaban conforme a la palabra de Dios, sino que andaban conforme al corazón de ellos. Por eso es de que Dios tiene que enviar a su Hijo Jesús, porque el pueblo no estaba cumpliendo la palabra para ser salvo. Es decir, no iban a ser salvos, aunque tenían la ley, y la ley les había sido dada por medio de Moisés, pero el pueblo estaba apartado de Dios, no creían, no conocían, porque aun cuando Jesús les hablaba estas cosas, les decía, están escritas de mí, y ellos no le creían, porque ellos estaban endurecidos en sus corazones.
Muchas veces muchos cristianos se aparta tal vez no del camino de la salvación, sino que cae en una arrogancia espiritual, una arrogancia que no le permite, piensa que es mejor que los demás, piensa que los demás no son igual que él, piensa que él es el mejor, que él es el único, cuando a mí me dice la palabra que por misericordia estoy parado acá, no porque sea mejor que usted, mejor que nadie, es la pura misericordia de Dios que nos mantiene de pie, no porque nosotros lo merezcamos. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, papadito lindo, aleluya. Te adoramos, oh Dios. Bendito, aleluya. Santo. Dice, Dios no ha desechado al pueblo de Israel, más bien Dios los provoca a celo para que vean que como lo negaron, Él tomó pueblo de todas las naciones para que crean a Él y sean salvos por haber creído a la palabra que fue enviada al pueblo judío. Mas endurecieron su corazón y no se convirtieron de sus caminos y vinieron a Jesús y los perdonara de todo pecado. Aún después de crucificado el Señor Jesús y con todos los milagros y prodigios hechos en Jerusalén y en todos los lugares donde fueron esparcidos los apóstoles, llevaron la palabra y los judíos se les oponían y estorbaban a que los gentiles se convirtieran a Dios por medio de los apóstoles y no dejaban, dice, que las naciones se convirtieran al evangelio de Jesucristo. Vamos a ver una porción de la palabra. Yo le voy a pedir que vaya al libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis 12. En Génesis 12:2, Dios aquí le hace un pacto a Abraham. Y cuando alguien hace un pacto, ese pacto no se puede revertir, es decir, queda perpetuamente. Y como aquí lo hace Dios, es decir, Abraham murió, pero su descendencia no murió, sino que sigue hoy en día. Y la promesa no fue solo para Abraham, sino que fue para todos los que nacieran de su linaje en la carne, y tanto usted como yo que nacimos por el Espíritu, por la fe. Dice ahí en el capítulo de Génesis 12:2, y vamos a leerlo del 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham se fue como Jehová le mandó, porque Abraham, si una cosa tuvo, fue bien obediente, fue un hombre bien obediente a Dios, y anduvo conforme a la voluntad de Dios en el desierto. En cierta ocasión tuvo que decidir separarse de su sobrino, y dice que le dijo: vete tú al lado que tú quieras y yo iré al lado opuesto. Y su sobrino Lot dice que se fue para la llanura del río Nilo, porque miró que era como el huerto del Edén. Es decir, él dijo: no, pues aquí no voy a padecer hambre, los animales van a tener comida y van a tener todo lo mejor. Pero dice que Abraham se fue hacia el desierto, y en el desierto Dios se le apareció y le dice: así como ves los cielos y las estrellas, así será tu descendencia. Aunque Dios no le había dado hijo, pero Dios es un Dios de promesa y Dios cumple. Y a su tiempo Dios le dio a Isaac, y de Isaac nacieron dos hermanos, que fue Esaú y Jacob. Y de ahí se vino extendiendo la descendencia de Abraham
a ser hoy en día como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y no se pueden contar, porque cuando usted termina en un lugar, en el otro lugar ya dio como una vuelta y ya no puede contar la arena ni las estrellas. Así también hoy en día, así es el pueblo de Dios. Somos millones de millones en toda la faz de la tierra, que hemos creído a Dios, que hemos creído a su palabra, que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, porque esa es la primer señal, recibir a Jesús en el corazón y ser bautizado, porque muchas religiones hay hoy en día que predican diferentes cosas, pero nosotros sabemos que predicamos la verdad de Jesucristo, porque llevamos la palabra tal como está escrita y no le quitamos ni le agregamos. Por eso nos conocemos, porque hacemos las cosas tal como las hacían desde un principio los apóstoles. Así también nosotros llevamos esta palabra como el Señor nos la ha dado. Dice allí en el 19, en Romanos, en el 19 dice, vamos a ir más atrasito mejor, en el 11, dice en el 11, mire, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tú dices, transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, Dios, así como el pueblo judío, que dice la palabra que ellos eran las ramas genuinas, pero por cuanto esa dureza de corazón, por cuanto no recibieron a Jesús, por cuanto no creyeron en Él, que Él era Dios aquí en la tierra, dice que Dios entenebreció sus ojos para que no miraran las cosas que Él hacía. Sus oídos fueron tapados para que no creyeran. Y eso fue porque en sus corazones no le quisieron recibir, no le quisieron conocer. Por eso es de que por cuanto ellos lo desecharon, para nosotros fue la bendición, porque usted y yo no vimos a Jesús, no escuchamos su palabra, pero tenemos esta hermosa libro que por medio de él nosotros somos. Es como a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando leemos la palabra del Señor, le sentimos como que si Dios verdaderamente en ese momento estuviéramos escuchando esos mensajes que Jesús enseñaba. Yo no sé si a ustedes les pasa así, pero denle un aplauso al Señor en esta hora. Pero déjenme decirle, yo si a veces me meto en la palabra y yo siento como si en el momento estuviese yo ahí escuchando al Señor y yo me gozo y digo, wow, verdaderamente que cómo esta gente no iba a creer a Dios. Si yo que no soy estudiado, yo que soy como soy, así como estoy, puedo entender todas las maravillas que Dios hacía. ¿Cómo es que el pueblo judío no entendía? Pero es que déjeme decirle que por cuanto eran duros ellos de corazón desde un principio, es que a Dios le provocaron tanto que desde que lo sacó de Egipto, en los mismos días se rebelaron contra él. Por eso es de que Dios ha tratado duramente con este pueblo. No es que le estoy diciendo, Dios no lo ha desechado. Hasta el día de hoy, Dios ama a su pueblo Israel, y es ahí donde Él va a venir. Él no va a venir a Estados Unidos, no va a venir a Rusia, no va a ir a China, no va a ir a la casa de un rey. No, Él va a llegar allí donde le vieron irse. Allí Él va a regresar, porque dice la palabra, así como le habéis visto ir, le dijo el ángel, así también le volveréis a ver venir. Así es de que es una promesa. Cristo salió en Israel y regresa nuevamente a Israel.
Así es de que mire, nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la profecía. Ya muy avanzada va la profecía en cuanto a lo que dice al pueblo de Israel. Es una nación poderosa hoy en día. Los árabes no lo pueden tocar porque es un poderío grande el que tiene Israel. Como dice la palabra, que Dios haría de ellos una nación tan grande que no más serían tratados como cuando los nazis los vinieron. Dice que hacían aquellas matazones de miles, pero todo eso se terminó porque Dios ama a su pueblo, y aunque ha tratado duramente con ellos y les ha dado látigo, pero también Dios tiene misericordia para ellos. Ya vamos a ir llegando a un punto muy interesante para que veamos y para que nosotros seamos de los que oremos por ellos, porque cuando un hombre habla en contra de Israel, si no, pregúntele a Hugo Chávez. Dijo Hugo Chávez, desde sus entrañas odiaba al pueblo de Israel. Y en las entrañas, ahí donde los odiaba, ahí Dios le puso cáncer y allí murió. Así es de que mire, dura cosa es para aquel hombre que no conoce de Dios, mejor que no se meta con Israel, porque el que se mete con Israel está tocando la niña de los ojos de Dios. Y duro sería irle a tocar un ojo al león. Dice, sí, amén. Dice, porque es cierto, dice, que Dios desarraigó unas ramas para injertarnos a nosotros. Pero también recordemos que si las ramas naturales del olivo fueron arrancadas, ¿cuánto más, dice Dios, serán desarraigados ustedes o nosotros como gentiles? Que por misericordia y por la dureza del corazón de los judíos, porque Dios hizo pacto eterno a Abraham, que Dios sería el Dios de Israel para siempre, como el hijo, dice, como el hijo que se levanta contra el padre y se va de la casa, nunca deja de ser hijo hasta que regresa arrepentido a casa del padre y le pide perdón. ¿Cuántos han leído la historia del hijo pródigo? Todos hemos leído esa historia en la cual el hijo le dice, padre, mira, yo me voy de la casa, dame mis bienes, tú no te preocupes lo que yo voy a hacer, yo ya no quiero estar contigo, ya no te soporto, no te aguanto, yo ya no quiero verte nunca más, me voy para hacer mi vida, voy a vivir como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera y solamente dame lo que es mío. Entonces dice la palabra que vino el padre, separó los bienes y le dijo, hijo, aquí está tu mitad. Y dice que aquel hijo se fue lejos, se fue para Las Vegas y allá se gastó todito. Y después que se gastó todo, dice la palabra que vino una gran hambre a aquella tierra que no había con qué mantenerse. Y este muchacho dice que buscando trabajo en su casa nunca cuidó cerdos, pero como la necesidad lo hace al hombre a hacer lo que sea, mire, allá andaba cuidando cerdos. Y dice la palabra que deseaba llenarse el vientre con las algarrobas, es decir, con lo podrido que había, que a los cerdos no le dan de lo bueno. A los cerdos, como ellos comen parejo, ellos comen bueno y malo, ellos no atinan. De eso quería este joven comer, hasta que un día dijo, en la casa de mi padre, dijo, hay abundancia. Los trabajadores de mi padre comen mejor que los que comen aquí mejor. Me voy a volver, dijo. Y allá regresó y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Pero al momento el padre lo abrazó, lo hizo mandar a cambiar sus vestiduras, a ponerle un anillo, que el anillo tiene un símbolo muy importante que es restauración. Lo puso nuevamente no como él quería, como el siervo, sino que como el hijo que había salido de aquella casa. Así también Dios hace con su pueblo.
Aunque nosotros nos apartemos, aunque nosotros lo abandonemos, Él siempre está esperando. Por eso es de que hoy en día le hacemos el llamado. Todo aquel que no se ha apartado del camino del Señor, todo aquel que ha conocido, no venimos en esta hora a juzgar a nadie, solamente decirle que Dios le ama, que Cristo sigue esperándole con los brazos abiertos. Damos gloria a su nombre, aleluya. Seguimos ahí mismo en el 18, dice, en el 17, pues algunas de las ramas fueron desarraigadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice el 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, dice, sabe, dice Dios, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desarraigadas para que yo fuese injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desarraigadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará Dios. Mire, esto nosotros tenemos que recordarlo. Recordar que si el pueblo judío, Dios ha tratado con ellos, y Dios no es que lo ha desechado, sino que Dios está tratando con ellos, pero que por su bendita misericordia ha tenido misericordia del gentil, de usted, de mí y de todos los que vienen a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que orar por ellos. No tenemos nosotros que tener pensamientos como el mundo. El mundo piensa que porque ellos fueron los que despreciaron a Jesús y ellos fueron los que lo condenaron. No, nosotros como cristianos sabemos de que Cristo no murió porque no haya tenido poder para ser libre, para libertarse. Él, estando ahí en la cruz, Él podía descender de la cruz, pero entonces, ¿en dónde estuviéramos nosotros? Por eso es de que Él no es que murió por falta de poder, por falta de capacidad. Él no murió porque los judíos lo hayan entregado. No, Cristo murió por el pecado del mundo, por el pecado de la humanidad, por el pecado de mi padre, de mi madre, de mis abuelos y de todos mis antepasados. Por ellos murió Cristo, pero Él murió para darnos vida y para que tengamos vida y vida en abundancia. Como dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todo el que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Gocemos de esta preciosa palabra, porque mire, si los judíos no hubieran rechazado a Jesús, usted y yo no estaríamos acá. No tendríamos nada que hacer. Porque si usted se recuerda, aquella mujer que vino llorando delante del Señor y pidiéndole que sanara a su hija, Jesús le dijo, no es lícito dar el pan a los perros. Mire, que si Jesús en esta hora alguien viene y nos dice así, yo le aseguro que muchos salimos huyendo de las iglesias. Pero no. Es que Dios tenía un mandato. Él tenía que dedicarse a su pueblo, a su nación. Él no vino por el gentil. Años después iba a levantar este varón llamado Saulo, llamado Pablo, para que le predicase a los gentiles. Pero Jesús no vino sino a salvar lo que se había perdido de la casa de Israel. Por eso era de que Jesús no salía de su tierra. Muy pocas veces salió, porque Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra. Pero usted y yo que le recibimos, permanezcámonos en el camino hasta que Cristo venga. No se canse, pues, ni tampoco se llene
Esos pensamientos que el enemigo pone en el hombre, es que yo soy mejor, es que yo hago esto, es que yo aquí, es que sin mí la iglesia no es nada. Esos pensamientos, déjeme decirle, son los que destruyen al cristiano. Nosotros tenemos que tener los pies firmes en la tierra y saber de que si estamos aquí es por misericordia de Dios. Si predicamos bien o predicamos mal, es la misericordia de Dios. Dios así ha querido que lo hagamos. Dios así quiere que le sirvamos. Pero hay de aquel, dice la palabra, que la jactancia lo llena. Porque cuando el hombre se jacta, entonces Dios se aparta de tal persona. Ya vamos a ir terminando, unos poquitos minutos más. Porque si Dios envió a Jesucristo al Hijo para salvar a su pueblo y para que todo el que cree en el Hijo de Dios y venga a sus caminos y tome su cruz y le siga, pueda tener vida eterna, dice. Esto lo escribo yo. Solamente a través de Jesucristo. No hay otro nombre, no importa de dónde sea y en lo que usted haya sido enseñado o en lo que usted crea o recibe. Si no recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y lo confiese con su boca que Dios le resucitó, está a la diestra del Padre, solamente así puede ser salvo. Si usted viene a ser descendiente de Abraham y un hijo de Dios, todos sabemos que para ser un cristiano, para tener parte en la resurrección, para estar allá en la boda del Cordero, para tener salvación, hay una sola manera: el recibir a Jesucristo en el corazón. No hay otra manera que el hombre pueda tener salvación. No existe ni Buda, no existe, yo no sé cuántos ídolos hay en el mundo, no existe María, no existe José, no existe ningún otro nombre. El único nombre en el cual nosotros tenemos salvación y vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Él es el que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Como dijo él, el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Póngase sobre sus pies. Así damos gracias al Señor. Déjeme decirle que este tema era bien largo, pero nunca lo termino, no termino ni todos los versículos que saqué. Lo vamos a dejar hasta ahí. Así vamos a orar en esta hora. Padre, gracias, Señor precioso, en esta hora le damos, Señor. Gracias, Padre bendito, por ayudarnos, Señor glorioso, a entender su palabra. Gracias, Señor Jesús, porque usted vive en nuestros corazones, porque nuestra confianza y nuestra esperanza no está en lo que somos ni en lo que tenemos, sino que están puestas en usted. Padre glorioso, le damos gracias, Padre santo bendito, que usted tuvo misericordia de nosotros, aunque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero usted, Señor glorioso, metió su mano ahí donde estábamos, Señor, en esa pudrición, Padre Santo, y ahora nos ha dado vida. Bendiga, oh Dios Todopoderoso, todo hombre y toda mujer, Señor, que andan perdidos, Señor glorioso, en la drogadicción, Padre Santo, en cuanto vicio hay en esta tierra, Señor. Padre amado, tenga misericordia de toda la humanidad, Señor. Bendiga, Padre Santo, la vida de su pueblo. Bendiga la vida de su pueblo Israel. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Pues Dios le bendiga, por mi hermano. Mire, la palabra lo viene a despertar en cada momento. Siempre llega, dije que la palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Así que nosotros aprovechemos cuando escuchamos la palabra, atesoremos, no todo, pero algunas cosas. Yo estoy ahí, me gozo cuando los hermanos predican y siento que a la palabra que a mí me llega, me alegro porque digo, bueno, pues algo va a trabajar el Señor en mi vida también. Porque muchos piensan que los pastores son perfectos. No, son los más imperfectos que vemos. Sí, hermano, pero la palabra viene para usted y para mí. Yo ya estoy escuchando ellos. Otros dicen, no, yo me agacho, dicen,
que le pegue el de atrás. Yo no. Yo lo quiero quedar con el pecho que me caiga a mí. Porque yo, así como voy a cambiar yo, amén. Gloria a Dios, pero venía mi hermano porque el mensaje estaba bastante. Pues yo no quería que terminara, pero el hermano terminó. Amén. Así que estaba preciosa la palabra de que pónganse de pie. Y así estamos para mañana otra vez. Primeramente Dios, que hoy venimos pocos, pero las hemos gozado. Ya mañana vendrán otros hermanos. Así que es el tiempo de la calor. Unos vienen por la calor, otros que se enferman, otros se enferman en el calor, otros en el frío. Pues así es el Evangelio. Y es desde que, como dice la Biblia, que muchos corren, ¿verdad? Muchos van hacia la meta. Son pocos los que entran. Y yo, a ver, me pongo a preguntar, ¿por qué era que siempre la Biblia habla de eso, que son un poco, que son un montón que vienen, pero poquitos son los que entran? Y no, ¿y sabe por qué? Es porque la puerta es estrecha. ¿Cuántos lo creen? Bien, así es. La puerta se pone bien estrecha. Y hasta a veces yo cuando me imagino que para entrar en esa puerta tiene que darse como de lado y así bien flaquito y ir así no sé cómo, porque no cabe uno. ¿Ah? Y Dios ahí me le va quitando todo lo que nos sirve. Pero gracias a Dios que la palabra viene para que sea modificado. Así que mañana lo esperamos otra vez a las 3. Mediante el Señor estemos mañana con vida y manejamos bien. Si Dios nos permite seguir, vamos a seguir alabando su nombre hasta que Él venga. Gracias, Padre, la gloria en esta hora, bendito Rey. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra, por este culto, Señor, que lo viene a despertar cada día su palabra, Señor. Su palabra es infinita, Señor, siempre estará allí para auxiliarlos, Padre, para alentarlos, Padre, para corregirlos, Padre Santo, en la gloria. Gracias le damos en esta hora, por mi hermano, sigue usando, Señor. Hermano Iván, y así todos los que predican en este ministerio, Señor, le pedimos que sea usted, Padre, quien nos lleve hacia adelante y nos lleve, Padre, en gloria tras gloria, bendito Rey. Le pedimos que ayúdenos, así como venimos esta hora, estemos en nuestros hogares, protégenos, Padre, de accidentes, de todo lo que pueda haber peligro para nosotros, nuestros hijos, que estemos bien en nuestros hogares esta noche y mañana volvamos a estar reunidos, Padre, en la gloria. Gracias, Señor, bendito hoy por todo lo sucedido. Amén y amén. Se han despedido. Un aplauso, Señor, en esta hora. Señor, gracias.